Buenas noches. A continuación presentaré una síntesis de los recursos básicos del módulo 200, el método experimental en la psicología. El primer tema abordado fue la metodología experimental. Esta se apoya en tres enfoques de la investigación: el enfoque cuantitativo, que usa la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar teorías; el enfoque mixto, que es una combinación del enfoque cuantitativo y el cualitativo; y el enfoque cualitativo, que utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. El planteamiento del problema cuantitativo. Este se basa en criterios como delimitar el problema, la relación entre variables, cómo formular la pregunta, tratar un problema medible u observable, y tiene algunos elementos como los objetivos, que son las guías del estudio, las preguntas de investigación, que deben ser claras y son el qué del estudio, la justificación del estudio, el por qué y el para qué del estudio, las deficiencias en el conocimiento del problema que orientan al estudio, como el estado del conocimiento y nuevas perspectivas a estudiar. También la viabilidad del estudio, que implica la disponibilidad del recurso, los alcances del estudio y las consecuencias del estudio. El planteamiento del problema cuantitativo implica afinar ideas. La investigación cuantitativa y la elección del diseño apropiado para la investigación experimental, no experimental o múltiple son de suma importancia. Hay algunos diseños de investigación, como el exploratorio, cuyo posible diseño es el transaccional descriptivo o el experimental. El diseño de investigación descriptivo se apoya en el diseño experimental, ya que administran estímulos o tratamientos, por ejemplo los preexperimentos, los cuasi-experimentos y los experimentos puros. Por su parte, el diseño correlacional se apoya en un diseño cuasi-experimental, un transaccional correlacional y un longitudinal. A su vez, el diseño de investigación explicativo se apoya en un posible diseño experimental o un cuasi-experimental, un longitudinal o bien un transaccional causal. La psicofisiología de las emociones es el segundo tema abordado. Desde la perspectiva de la neurociencia cognitiva, se aborda la hipótesis del marcador somático. Para Damasio, las emociones implican aquellas estructuras nerviosas que representan estados del organismo y estructuras que de alguna forma vinculan la percepción de los estímulos externos con los estados del organismo. Las emociones morales y neuroimagen. Estos son el estudio de las emociones, mientras los sujetos realizan juicios morales y reflejan una actividad cerebral. Esto se lleva a cabo utilizando la técnica de resonancia magnética funcional. Se apoya con el uso de dilemas personales y no personales para estudiar estímulos visuales desagradables, morales y no morales. La emocionalidad cargada de juicios sociales, morales y no morales, y muestra que el procesamiento del estímulo con carga emocional particularmente desagradable activa una red común de áreas cerebrales. Estas estructuras cerebrales asociadas al procesamiento emocional son la amígdala, el hipotálamo y el tronco cerebral. El procesamiento emocional proviene de la participación de estructuras corticales, que son las partes de la corteza cerebral como el lóbulo prefrontal, el área de Broca, el área de Uhrenreich, la corteza motora sensitiva y la corteza visual. Las áreas subcorticales son núcleos como el tálamo, el hipotálamo,
el sistema límbico, los ganglios de la base, implicados en la respuesta emocional como el miedo. ¿Por qué son tan importantes las emociones? Estas siguen una secuencia. El proceso tiene su inicio en la percepción de cambios en la situación externa o interna del sujeto, que son procesados por un primer filtro de evaluación valorativa. Como consecuencia, tiene lugar la reacción afectiva o activación de respuesta origen, la cual se compone de una experiencia subjetiva, una expresión corporal, una tendencia a la acción y unos cambios fisiológicos. Los efectos observables de estas respuestas son fruto de un segundo filtro, que los selecciona y que son el aprendizaje y la cultura que hacen que las manifestaciones emocionales sean visiblemente modificadas. El método del estudio experimental de las emociones. Este requiere de un análisis de la experiencia subjetiva del sujeto, de la apreciación cognitiva, de la activación fisiológica y de la tendencia a la acción. También requiere de estímulos que son influenciables por efectos culturales, como lo son la actitud, la norma social, el control del comportamiento percibido, etc. A su vez, estos son calibrados cuantitativamente en dimensiones del espacio afectivo, como la valencia, la activación y la dominancia. Los resultados del método del estudio experimental de las emociones son la estandarización de imágenes, o se apoyan en la estandarización de las imágenes por medio de la valencia, la activación, la dominancia, el contenido moral y la dificultad de juicio. Estos resultados también son la evaluación de la electrofisiología por medio de estudios estadísticos para determinar la covariancia en amplitud en los diferentes puntos a lo largo de la dimensión temporal. El tercer tema visto fue la evaluación psicofisiológica de los efectos de la música. Las emociones se definen como una alteración del ánimo, intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. Son estados afectivos subjetivos que se sienten de una manera determinada, con cambios fisiológicos que nos preparan para ciertas acciones. Las emociones relacionadas con la música son percibidas y sentidas. Las percibidas se refieren a un proceso intelectual, lo que se considera que algún pasaje musical significa. Las sentidas son la percepción introspectiva de cambios fisiológicos, es decir, la autorregulación emocional. Los métodos para medir las emociones son técnicas de recolección de datos, informes verbales, observación de comportamiento y las respuestas fisiológicas. La valencia, el desagrado o agrado hacia una situación particular. Y el arousal es el nivel de energía que una persona que pasa de la calma a la excitación, así como la movilización del sentido nervioso que acompaña a diversas emociones, donde el organismo actúa como un todo para enfrentar o ir ante una amenaza determinada. Dicha evaluación cuenta con variables independientes y dependientes. Las variables independientes se apoyan en el estresor y las piezas musicales de alto y bajo arousal. La variable dependiente se apoya en un autorreporte del arousal y valencia con el instrumento SAM, que muestran diferencias estadísticamente significativas, donde se identifica el arousal bajo y alto o neutral, así como reportes objetivos de la valencia. Las respuestas psicofisiológicas son las reacciones que se producen en el organismo ante los estímulos estresores.
activando el eje hipófiso-suprarrenal y el sistema nervioso vegetativo. Ambos sistemas producen la liberación de hormonas, sustancias elaboradas en las glándulas que, transportadas a través de la sangre, excitan, inhiben o regulan la actividad de los órganos. Las respuestas autónomas ante la música. El tempo rápido incrementa la frecuencia cardíaca, la tensión muscular, música de alto aerosol. La música melódica de bajo tempo provoca la disminución de la frecuencia cardíaca, tensión muscular y actividad electrodérmica, e incremento de la temperatura periférica, música de bajo arousal. Los cambios fisiológicos observados son una respuesta a una disposición mental. Una pieza musical puede exaltar emociones en una persona, pero no en otra. Las respuestas autónomas a la música pueden ser dependientes de los niveles precedentes tónicos de excitación. Los estudios en los efectos por escuchar música clásica, heavy metal, música relajante y una condición de silencio después de exponerse a un estresor cognitivo dieron como resultado la reducción de la respuesta de la conducta de la piel, la frecuencia cardíaca y respiratoria. Y la música puede inducir cambios bioquímicos en las endorfinas, el cortisol y otras hormonas. El cuarto y último tema abordado en este módulo fue la psicofisiología y la metodología en la psicopatía. La psicopatía es una reactividad emocional y miedo. Se caracteriza por un encanto superficial, el egocentrismo, la irresponsabilidad, la falta de empatía y remordimiento, la tendencia a manipular a otros y la mitomanía se presenta en el psicópata y signos de ansiedad. La personalidad psicópata se caracteriza por los bajos niveles de ansiedad, de ahí la facilidad con la que llevan a cabo la conducta antisocial, es decir, crímenes violentos. El mecanismo de la inhibición a la violencia. Atestiguar el dolor de otra persona nos causa cierto grado de malestar. Sin embargo, la población psicópata presenta un grado casi nulo de ansiedad ante el dolor de los otros. No hay algo que inhiba la conducta violenta. Funcionamiento cerebral en psicópata. Los lóbulos frontales. Existe evidencia científica de la relación entre el daño cerebral frontal y la conducta violenta, lo que permite pensar pudiera tener sus orígenes en una alteración de la corteza prefrontal. Los lóbulos temporales. Este lóbulo participa en el proceso de lenguaje, memoria, audición y procesamiento emocional. Esta última función es en gran parte la razón por la que se piensa que la psicopatía puede haber alteración del polo temporal, encontrándose un adelgazamiento cortical significativo en la zona prefrontal y temporal del hemisferio derecho en un grupo de psicópatas. Las estructuras subcorticales. La amígdala es una de las estructuras cerebrales más importantes en la reactividad emocional y en las respuestas agresivas y se encarga de la detección de estímulos amenazantes para el sujeto. También participa en el proceso de significado emocional de los estímulos, memoria emocional y condicionamiento al miedo. La emoción y diferenciación hemisférica. El hemisferio derecho se especializa en el procesamiento de emociones negativas, mientras que el izquierdo en las positivas. La inhibición del hemisferio derecho produce en los sujetos euforia, sonrisas, risas, sensación de bienestar, mientras que el hemisferio izquierdo produce llanto, pesimismo, culpa y preocupaciones. En psicopatía se busca estudiar el funcionamiento cerebral de los psicópatas a través del QEEG, ubicar qué factores influyen en las diferencias reflejadas del QEEG de los psicópatas
de la población normal y de la población